En septiembre de 2020, Perú estaba tremendamente azotado por la pandemia. En este mismo mes y en este mismo año, en el que morían peruanos a una alta velocidad, en el que el coronavirus se expandía por todo el país andino, pues resulta que la cúpula, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, resulta que se estaban vacunando. Es decir, ellos sí estaban teniendo acceso a una vacuna china en cuanto la aprobó el Ministerio de Salud, pero no lo habían hecho público, no lo habían hecho extensivo. Tan no lo habían hecho extensivo que apenas se acaba de saber unos días atrás. Entonces, esto nos habla, audiencia de Sin Censura, esto nos habla de el grado de cinismo, del grado de desfachatez de esta forma de pensar de la centro derecha y de la derecha en América Latina y del desprecio que sienten por las personas de a pie y también del derecho que sienten a estar siempre por encima de los demás. Si no, pues esto que les estoy presentando son datos concretos, hechos empíricos que no empezaron ayer, que no van a terminar hoy, ni van a terminar mañana, pero que vienen arrastrando y que se manifiestan como una parte estructural de lo que ha sido la dinámica, la inercia y la práctica política que se ha normalizado desde arriba y que nosotros también teníamos hasta cierto punto normalizada. Entonces, esto es importante porque imagínense nada más lo que está pasando, que nos quieren hacer que nosotros creamos que es normal que, por ejemplo, se vacunan los ricos, se vacunan los grandes políticos, los funcionarios del más alto nivel, y por otro lado, después te dicen, cuando cae la justicia, cuando los descubre la prensa, ¿qué es lo que dicen? Se va a castigar a todo aquel que se haya corrompido. Y entonces, nada más se centran en los que han inoculado, es decir, en el personal de salud que vacunó a la gente, pero no en aquellos que corrompieron y que sobornaron a estos para que, pues imagínense, para que los hayan vacunado. Es decir, no están tomando en cuenta que los sobornadores utilizaron sus influencias políticas y su dinero para hacerlo. Entonces van a ir, ahora que se les descubrió, para simular que va a haber justicia, que va a haber rendición de cuentas, van a ir pues en contra del personal de salud. Bueno, amigos y amigas, les quiero comentar algo. Si por ahí están escuchando pajaritos, no es que estén enamorados, no es que lo tengan en la pancita y no es que lo tengan en la cabecita. Es que encima de este estudio de grabación hay todo un grupo de pájaros que están sobrevolando la zona. Entonces, se los comento para que no piensen que es cuestión del internet, de su audio o cuestión de que estén enamorados y enamoradas. No, es que verdaderamente están invadiendo el estudio de grabación, obviamente por fuera, y por eso, aunque tenemos todo cerrado, se alcanza a escuchar un poco. Bueno, entonces con esto cierro. ¿Por qué en América Latina, tendría que haber prioridades de vacunación para personas que tienen entre 18 y 39 años de edad? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Perú? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Argentina? Porque no es nada más un pueblito o no es nada más una colonia exclusiva en una ciudad capital de un solo país de América Latina. No, estamos hablando de países que son muy influyentes en América Latina, en la región, en Sudamérica, de países a los que todo el mundo voltea a ver, lo voltea a ver el Caribe, lo voltea a ver el norte, lo volteamos a ver nosotros. Y esto es preocupante porque vemos que es una práctica muy, pero muy recurrente. Entonces, tenemos que mencionarlo, tenemos que decirlo, tenemos que alzar la voz sin pelos en la lengua y sin censura, aunque se molesten también los que intentaron hacerlo acá mismo en México. Ustedes recordarán cómo la oposición, por ejemplo, se molestó con el presidente López Obrador cuando de pronto dijo: la vacuna va para los más vulnerables. Primero personal de salud, después los viejitos, los mayores de 60, y una vez que empezaron a llegar las vacunas, a pesar de las fallas de los laboratorios que han incumplido los contratos, cuando empiezan a llegar, dice, vamos a las zonas rurales, al México profundo, que no tendría oportunidad de vacunarse y de
contagiarse podrían morir más fácilmente que alguien de la ciudad que tiene más acceso hospitalario. Y entonces dijeron en la oposición, ¿pero qué le pasa al presidente? ¿Por qué no es nada estratégico? ¿Por qué primero los pobres? ¿Por qué primero los adultos que ya no son productivos para el país? ¿Por qué primero los de zonas rurales? Y el presidente dice, primero los pobres y primero los más vulnerables. Pues estos, aquí en México, quisieran parecerse a los chilenos, a los argentinos, a los brasileños y a los peruanos que usaron sus influencias para primero vacunarse. Cuando el presidente López Obrador le dijeron, presidente, no sea irresponsable, usted se tiene que vacunar porque Joe Biden ya se vacunó para poner la muestra. Y ustedes recordarán que, por ejemplo, Darío Celis, ¿no? Empezó a decir, el presidente López Obrador ya se vacunó. Cuando se contagió de COVID, dijeron, por no vacunarse, presidente. Es decir, que para todo tienen circo y para todo tienen crítica, si es que se le puede llamar crítica a eso que hacen. Sí me parece muy importante hacer el contraste, hacer la reflexión, porque a diferencia de lo que pasó en estos 4 países que ya mencioné y a los que les hemos estado dedicando el programa, pues en México la ecuación fue distinta. Primero los más vulnerables, los mayores de 60, y después los más alejados. Yo estuve en un pueblito del Jalisco profundo, en el sur de Jalisco, la semana pasada, y sentí tan, pero tan bonito ver que en ese pueblito, al que solamente puedes llegar a caballo, la gente acababa de regresar de la ciudad cabecera municipal más cercana a la población, y la gente estaba súper contenta. Bajaban de ese camioncito puros personas mayores de 60 y estaban felices. ¿Por qué? Porque en la cabecera municipal ya les habían vacunado. Estaban muy contentos y les dieron cita para la 3ª semana de marzo para aplicarles la 2ª dosis. Es muy emocionante que estas personas de una comunidad en el sur de Jalisco haya recibido vacuna, porque ciertamente es gente muy vulnerable. Y ahí nuevamente le damos un acierto al presidente López Obrador con respecto a lo que estamos viendo, este contraste en Argentina, en Chile, en Brasil y en Perú.